es la segunda conferencia que organizamos este año en el marco de la Maestría en Derecho Penal y Justicia Internacional. A partir de este año, la Universidad Kennedy, junto con el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para la Investigación del Crimen y la Justicia, la idea es hablar un poco someramente del tema del terrorismo. Es un delito muy complejo, por lo cual podemos estar hablando de un seminario completo. La idea de hoy es solamente tocar títulos más que nada del tema, para luego la maestría desarrollarlo más ampliamente. Por ejemplo, definición de terrorismo. No hay una definición concreta. Las naciones no se ponen de acuerdo cuál es la definición, porque depende de la problemática de cada país, uno tiene una definición diferente. No es lo mismo terrorismo, un concepto de terrorismo en Egipto, que en España o Irlanda, que tienen otro tipo de conflictos más de tipo separatista y no de terrorismo yihadista. Entonces, o como por ejemplo en Colombia, en su momento, ahora en menor escala, la FARC, que es un terrorismo interno, doméstico o local. Entonces cada país, según la problemática, va a tener un concepto diferente, una definición diferente, pero a reglas generales la mayoría, lo que es terrorismo yihadista o islamista, coinciden en varios temas. Yo les voy a leer un concepto personal extraído de varios conceptos. Dicen que hay más de 170 conceptos de terrorismo. Y así todo no es el perfecto o el correcto, porque siempre hay una variable. Yo lo defino como aquellos actos terroristas que se destacan de sus iguales por naturaleza y crudeza con la que son llevados a cabo, teniendo como fin interponer sus ideas políticas, religiosas, étnicas o por venganza, utilizando como medio una violencia extrema sobre sus blancos secundarios con el solo objeto de repercutir en la psiquis de su blanco principal o primario. ¿Qué nos referimos blanco secundario o primario? Secundario, para hacerlo más sencillo y concreto, es el objetivo, son las personas que van a estar afectadas en primera línea. O sea, en un atentado, si hay 10 personas afectadas, 10 muertos, hablando lisa y llanamente, es el objetivo secundario, las personas que son afectadas directamente. Pero ese no es el objetivo principal, porque a alguien que fallece ya no le infunde terror. El terror es para infundir a los vivos, al entorno. Entonces el objetivo principal no es aquel a que le perpetra el atentado, sino al resto. Lo que era, o lo que es, no funciona tan activamente ETA en España. Generalmente muchos blancos de ellos eran periodistas o jueces. El famoso tiro en la nuca que efectuaban a jueces o periodistas era un sello de ETA. El tema de periodistas era sencillo. Matando a un periodista, o a dos, a tres, después el resto se veía condicionado a no escribir en medios gráficos de prensa nada, ninguna nota contra ETA, o por lo menos condicionado. Entonces con eso no tenían propaganda en contra. El terrorismo muchas veces se basa en una fuerza como ETA o IRA, en una fuerza armada, o un brazo armado y un brazo político. Pero en el caso del terrorismo internacional, yihadista, salvo casos excepcionales como Hamas, directamente tiene un solo brazo que es el armado, como el caso de Al-Qaeda, o los talibanes, o en el caso de ISIS. Hoy por hoy es muy importante, casi tan importante como el ataque terrorista en sí, la difusión. Volvemos a lo mismo, el objetivo secundario del principal. El principal es lo que quedan los vivos, digamos, es el mensaje hacia los vivos. Y los medios por el cual publican, la web, televisión, está todo mucho más globalizado, llega a todo el mundo. Si no se conoce, no se genera el terror. Si no hay datos, no se genera el terror. Si sucede o tiene lugar un atentado en Alemania y no estuviera tan globalizado todo, estamos hablando 40, 50 años atrás, tal vez esa información llega meses después acá a Argentina, por lo cual no repercute políticamente. Otra de las cosas para mencionar, que no todos los atentados implican personas muertas o cuerpos desmembrados o grandes charcos de sangre. Un sabotaje es un atentado también. A principios de la década del 90, en New York, hubo un gran apagón. Obviamente que el gobierno de Estados Unidos lo niega, pero dicen
otras fuentes que fue un sabotaje. Ahí de pronto tal vez no murió nadie, pero sin embargo es un atentado. Un atentado, por ejemplo, ya sea en Estados Unidos o acá, contra una región puntual sobre antenas de telefonía móvil. Imagínense dejar a la capital federal directamente sin servicio de telefonía móvil. Eso, por más que suceda por una hora, genera un caos. Si no, fíjense, sin llegar a ser un atentado, cuando sucede atentado, por ejemplo, en la Atocha, Madrid, lo primero que colapsa es la telefonía móvil. ¿Por qué? Porque no solo la mayoría de las personas que toman conocimiento, lo primero que hacen es, pero un familiar mío está viajando en ese tren, voy a llamarlo si está bien. Y entonces saturan las antenas, la celda geográfica de telefonía móvil. Si hubiera atentado esa característica, es un sabotaje, pero es un atentado al fin. Y esto lo toco ahora y luego al final vamos a repasarlo el porqué. Los argentinos combatientes. Se habla mucho de argentinos combatientes en Medio Oriente. En 2011 había un ciudadano argentino, que en su momento tenía 23 años, si debe tener alrededor de 28 ahora, supuestamente mendocino, que estuvo luchando contra el régimen de Gaddafi en Libia. Ingresó como periodista, pasó por las filas de Gaddafi con un casco para inscripción de periodista, una credencial apócrifa de la Universidad de Córdoba, y luego, una vez que pasó las líneas enemigas, digamos, del lado del régimen que quería derrocar al dictador, empezó a tomar un fusil, y de hecho hoy por hoy hasta en el Perú se ve con un fusil AK-47. Ya volvió a Argentina supuestamente. Yo no digo que esa persona sea peligrosa o no, pero si esto está multiplicado por muchos más ciudadanos así, no deja ser un riesgo, porque esa persona tiene experiencia en combate en una zona de conflicto muy delicada, y tal vez fue a hacer un bien para él, pero si otras personas con alguna alteración religiosa y o psíquica, con esa experiencia de combate en uso de armas, inclusive de asalto, explosivos o artillería, tranquilamente cuando regrese a su país, llámese Argentina, Brasil, México, puede llegar a ser un peligro potencial. Después se habla de otro argentino, radicado en España, que fue a luchar a las filas de diferentes brigadas o agrupaciones, como era una sola, que combaten contra el ISIS en el norte de Irak. El ISIS básicamente no tiene una región estática, es dinámica, porque siempre va perdiendo y ganando terreno continuamente. Pero básicamente la región es el sur de Siria y norte de Irak. Este argentino integra unas tantas brigadas. Tengan en cuenta que hay brigadas locales que se conforman en las ciudades linderas entre ambos países, que se arman para defender sus posiciones. Porque con la avanzada del ISIS no solo pierden la casa, sino ya lo habrán visto en los medios públicos, matan a toda la familia, pierden todo. Por eso los grandes éxodos. Por el momento, estos argentinos lo que les puedo mencionar. Se habla de otras notas que habla de 25 argentinos peleando en Medio Oriente en las filas del ISIS. El tema que no está sostenido por una fuente fidedigna. Se habla de un informe de Estados Unidos. Entonces, si no citan una fuente fidedigna, es para tomarlo con pinzas. Puede ser 25, puede ser 100, pero nadie lo puede establecer fehacientemente. Son todas notas periodísticas. También, respecto a argentinos, el público, en España fue detenida una red de reclutamiento de yihadistas para ir a pelear en las filas del ISIS, entre ellos el argentino. Ahí comienza otra problemática a nivel local. ¿Cuál es la legislación que aplicamos en ese caso? No hay. ¿De qué lo vamos a imputar? ¿De reclutar qué? Podemos poner alguna figura penal, legal, pero realmente no está tipificado puntualmente. Por lo cual, si no está tipificado, no es delito. Entonces, podemos llegar a tener reclutamiento. Nosotros, Chile, Uruguay, el país que sea. El tema es que si no tenemos legislación, estamos corriendo por detrás del problema, como muchas veces pasa.